gozo saludarles en esta mañana y bajo el tema oración, el camino seguro a las riquezas de Cristo. La suerte de Jerry Winkler cambió a sus 28 años de edad y viviendo en las calles se entera este joven que era hijo único de un heredero y heredero de un millonario empresario. Jerry era producto de una aventura del jefe empleada. Este joven perdió a su madre a causa de un tumor cerebral. Jerry, quien había llegado a incurrir en delitos y en las drogas, se entregó a la tarea de hallar a su padre y así descubrió que su padre era el fallecido y rico empresario Alfred Winkler. Las sospechas se confirman cuando con la prueba de ADN da un 99.9% de certeza. Con este resultado, Jerry acude a un juez a rogarle justicia, presentando su caso ante ellos. Los jueces entonces le dan a Jerry el pedido que él había solicitado. Le conceden una parte de toda esa gran herencia, pero que para Jerry era mucho. Nosotros también tenemos una gran herencia en Cristo Jesús. Y vamos hoy a la luz de Efesios capítulo 3, 14 a 21, a ver cómo estas herencias son entregadas para nosotros. Nosotros también tenemos que recibirlas. Dice el versículo 14, por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le pido que, por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que arraigados y cimentados en amor puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que sean llenos de la plenitud de Dios, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Usted y yo, al igual que Jerry, somos herederos de una gran herencia en Cristo, pero para poder disfrutarlas necesitamos recibirlas. Oremos. Nuestro buen Padre Celestial, presentamos delante de ti este tiempo tan precioso que nos concede tu Espíritu Santo de reflexionar en tu palabra, de meditar, de ser edificados en ella. Entregamos este tiempo en tus manos y oramos para que el propósito de la misma se cumpla en nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hemos venido reflexionando en estos últimos domingos sobre las riquezas de la vida en Cristo. Por medio de Cristo, ustedes y yo poseemos unas gloriosas riquezas. Pero hoy, a la luz del capítulo 3, versículo 14 a 21, veremos cómo el apóstol Pablo acude a la oración para rogarle al Padre Celestial que las riquezas que tenemos en la vida en Cristo sean una realidad en la vida de los creyentes. Esto quiere decir básicamente que se nos está afirmando una gran verdad. Usted y yo poseemos como herederos unas riquezas, pero el hecho de que se nos digan que las tenemos cuando ya estamos en la vida en Cristo no necesariamente significa que usted y yo las estemos disfrutando. Y esto es una paradoja, porque inmediatamente venimos a Él y se nos informa de la gracia abundante que se nos concede en Él. Se supone que usted y yo debemos entrar con manos abiertas a recibir todas las implicaciones de esa riqueza para ponerlas en acción en nuestra vida. Pero no es tan fácil. De allí que el camino para que podamos recibirlas es la oración. Si ustedes se dieron cuenta, durante todos estos domingos se nos han venido hablando, reflexionando y presentando las riquezas que tenemos en nuestra vida en Cristo Jesús.
Ahora, al finalizar la primera sección de la carta, que son los primeros 3 capítulos, Pablo entonces procede a mostrarle a la iglesia mediante una manera práctica, mediante la oración, que es necesario clamar para que las riquezas de Cristo sean una realidad en la vida del creyente. Así las cosas, la oración que clama para que las riquezas de Cristo sean una realidad en la vida del creyente es, en primer lugar, la respuesta de un corazón maravillado. Implícitamente también vamos a estar definiendo este tipo de oración, la oración que clama por estas riquezas. Entonces, en primer lugar, es la respuesta de un corazón maravillado. Versículos 14 y 15. Aunque la salvación de los gentiles en el Mesías, también de los judíos, estaba profetizada en el Antiguo Testamento, nunca se había hablado de la unión de los judíos y los gentiles en la iglesia en el Antiguo Testamento. Por eso en Efesios capítulo 3, versículos 1 a 13, el apóstol Pablo habla de un misterio revelado. ¿Y de qué se trata ese misterio? Que tanto los judíos creyentes como los gentiles creyentes se unen bajo un cuerpo, el cuerpo de Cristo Jesús, que es su iglesia, en una sola iglesia. Y esto básicamente también significa que ya los judíos en este caso, que habían creído que eran especialmente para ellos las promesas, ahora ya no es así, y que tenían en un lugar como de segundo grado a los gentiles que llegasen a ser salvos por medio del Mesías. Esto significa ahora para los gentiles que ya no están separados ante Dios como se hubiese podido plantear en el pasado y bajo el antiguo pacto. Interpretación de los que tenían el antiguo pacto. Esto significa también que los gentiles ahora son copartícipes de la promesa que se les había hecho al pueblo judío. Este misterio es ahora una gran riqueza para los gentiles. El conocimiento de la supremacía de este plan del Señor para con los gentiles, y que implica, por cierto, a los judíos creyentes, hacen que Pablo en su momento doble las rodillas ante el Padre Celestial. Aquí entonces encontramos, iglesia y amigo que me escucha, la relación que tiene la palabra del Señor y nuestro corazón. La supremacía de la palabra del Señor y toda su revelación y la posibilidad de entender la voluntad de Dios en ella debe conmover completamente nuestras entrañas y llevarnos continuamente a humillarnos ante el Señor con una actitud y una vida de oración. Y en este punto quiero preguntarle, para que seamos honestos al revisar nuestra condición delante del Señor: ¿hace cuánto no caemos humillados ante el Señor en oración en respuesta al asombro de su palabra? ¿Hace cuánto no acontece esto en nuestras vidas? Y si no nos humillamos delante del Señor con regularidad, entonces tenemos que hacernos otra pregunta igualmente importante: ¿qué está pasando con nuestro acercamiento a la palabra del Señor? ¿Estamos teniendo comunión con la Biblia? ¿Estamos tomando en serio que las Escrituras son la palabra, la voz de Dios para nosotros en nuestros días? El mensaje de salvación que proclaman las Escrituras debe atravesar completamente nuestras entrañas, al punto de doblegar nuestro ser en reconocimiento de, aunque somos pecadores indignos del plan de Dios, de recibir el plan de Dios, su gracia nos ha convertido en hijos, superando cualquier condición pecaminosa de nuestras vidas, como lo cantábamos hace un momento. Su gracia nos ha convertido en hijos para que al reconocer el poder de Dios en nuestras vidas podamos maravillados ver cómo este Dios soberano está sobre nosotros para que nos sometamos a sus propósitos. Pablo se humilla ante el Padre Celestial y no puede hacer menos que eso.
Se humilla en reconocimiento de la sabiduría de Dios, del poder de Dios, de la provisión de Dios, del cuidado de Dios, de la salvación de Dios para hacer posible y de manera sorprendente cuando el tiempo del cumplimiento llegara lo que le estaba aconteciendo a la iglesia en su momento. Y él había sido llamado para que proclamase este gran misterio en medio de los gentiles. Y palabra buena también para los judíos. Humillado entonces ante el Señor, en su oración en este capítulo 3, versículos 14 a 21, procede a elevar un clamor de 5 peticiones por los creyentes de Éfeso. Pablo anhela con todas sus fuerzas que las riquezas de Cristo sean una realidad en la vida del creyente. La oración que clama entonces para que dichas riquezas sean una realidad del creyente es, en segundo lugar, el clamor por la plenitud de Dios. Versículos 16 a 19. El clamor por la plenitud de Dios. Las riquezas de la vida en Cristo, iglesia, pueden ser recibidas cuando el corazón humano es adecuado por el Padre Celestial para que esté en condiciones de experimentar la plenitud de Dios. Y lo que le estoy diciendo con esto es que aunque sepamos que somos poseedores de una riqueza, de una herencia grandiosa en Cristo, no las podemos recibir para disfrutarlas hasta que el mismo Dios, autor de las riquezas, no haga un trabajo en nuestros corazones. Es algo así como el mendigo que se convierte de la noche a la mañana en multimillonario. Él, obviamente, y todos nosotros estaríamos dispuestos a recibir una clase de herencia como esas. Pero si el corazón no está preparado para recibirla, pueden pasar 2 cosas en la vida de ese mendigo. El impacto es tal que le puede producir un infarto y muerte inmediata. Y todos pensamos, qué bueno que nos llegara una buena platica, no sé cuántos millones de pesos y solucionamos la vida. Cuando nos dicen le llegó, cayó. Fue tanta la emoción que se le hiciera realidad el asunto que no aguantó el impacto, ¿cierto? Se fue sin la platica, qué pesar. Pero también está la otra posibilidad: emprender una maratón. Se hace ideas en su cabeza y emprende una maratón de despilfarro que al cabo de un par de años lo llevan nuevamente a la bancarrota, a la vida debajo de un puente. A la iglesia de Cristo no le puede acontecer ni lo uno ni lo otro con las riquezas de Cristo. Entonces nos tenemos que preguntar, ¿cómo llegamos a estar listos? ¿O cómo llega a estar listo el corazón del creyente para recibir y disfrutar las riquezas de Cristo? Y la respuesta básicamente se está mostrando en esta oración que hace el apóstol Pablo. Cuando el corazón está alineado plenamente con el autor y dador de las riquezas. ¿Y cómo se da esto? Es un proceso que se hace evidente en esas 5 peticiones. Empezamos con el versículo 16. Allí el apóstol Pablo nos dice que le pide al Padre que los creyentes de Éfeso sean fortalecidos con poder en el hombre interior. Y el enfoque que tiene esta petición está en que se pueda recibir un corazón fuerte o vigoroso en esa nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Efesios capítulo 4, versículo 24. De allí que el Padre deba hacer muchos arreglos en nuestros corazones para erradicar la vieja naturaleza que está corrompida por los deseos engañosos. Efesios 4, 22. ¿Qué trabajo tiene el Padre Celestial por medio del Espíritu Santo y su palabra en nuestras vidas? Hay que preguntarnos aquí también, ¿qué arreglos está haciendo el Padre Celestial en mi corazón? ¿Qué arreglo está haciendo el Padre Celestial en nuestros corazones?
Básicamente la pregunta es, ¿de qué hábitos o malos deseos o pecados ocultos nos viene limpiando el Padre Celestial, haciéndonos conscientes para que los podamos erradicar o demos lugar a la erradicación de nuestro corazón? Y de aquí procede la siguiente afirmación, iglesia y amigo que me escuchan. Quien no tiene un corazón arreglado para Cristo no puede recibir la plenitud de la herencia de Cristo. Quien no tiene un corazón arreglado para Cristo no puede recibir la plenitud de la herencia de Cristo. Mire que estoy hablando de lo que dice el pasaje, la plenitud. No una parte, como le pasó al que pidió la herencia ante un juez, un caso de la vida real, eso pasó en el 2011. El juez le concedió una parte porque había un destino para esa herencia. Fundaciones. Y cuando el juez vio esto, él pidió y rogó la herencia, el juez le dijo, no le puedo entregar todo, le doy una parte porque ya tiene un destino esa herencia. Pero a nosotros, las riquezas de Cristo no han sido diseñadas, no han sido pensadas para que nos toque una parte. Es un asunto de plenitud. De allí que en el versículo 17, la segunda petición del apóstol en su oración por la iglesia, pide que Cristo habite allí en los corazones. Pablo le ruega al Padre Celestial que haga de nuestros corazones el lugar permanente de Cristo. Un corazón arreglado se vuelve la morada de Cristo. Si el dador de la riqueza no está allí en nuestros corazones, difícilmente se nos va a mostrar cómo disfrutar esas riquezas y sacarle el máximo provecho. ¿Cuál va a ser el resultado sin darnos cuenta? Vamos a terminar en bancarrota nuevamente. Ahora bien, ¿y cuál es la señal de que Cristo habita verdaderamente en nuestros corazones, en los corazones de cada uno de los creyentes? ¿Cómo sabemos que Cristo ha hecho su morada en nuestro corazón? Un ambiente de amor delata esta realidad entre los miembros de una iglesia. ¿Por qué? Porque un ambiente de amor hace que la vida cristiana florezca de manera segura e inquebrantable. Y en esta petición de Pablo, en esta parte de su oración, el Espíritu Santo está evocando inmediatamente a nuestras conciencias nuestra condición en el sentido de comunidad. Cuán importante es la congregación para nuestras vidas y nos cuesta entenderlo. El Padre Celestial en Cristo nos llamó para ser una familia en Cristo, no una isla en Cristo. Y Pablo no desconecta las riquezas de Cristo de la vida en comunidad, la comunidad de Cristo. Solo en un ambiente de amor congregacional, las peticiones de los versículos 18 y 19, ser plenamente capaces de comprender y conocer el amor de Cristo, se harán una realidad. Si Cristo habita en los corazones de cada uno, eso tiene que reflejarse en la vida de amor en comunidad, porque eso nos une. Y solamente aquí en comunidad, en congregación, entre hermanos, entre los creyentes en Cristo Jesús, es que seremos capaces. Esto no lo logra una isla, esto lo logra el conjunto, el edificio en pleno, comprender y conocer el amor de Cristo. Y es indispensable un ambiente congregacional de amor, porque allí donde el Padre Celestial permite, recuerden que esto es una oración, se está rogando que el Padre lo haga posible en nuestras vidas. El Padre permite que los creyentes puedan comprender las dimensiones del amor de Cristo. ¿Cómo? Y me encanta esta parte de los versículos 18 y 19, porque en la pedagogía que los seres humanos hemos establecido para todo en la vida, colegios, universidades y cualquier enseñanza desde las casas, partimos del hecho de que primero se conoce
para que usted comprenda. Pero aquí la pedagogía está al inverso. Primero comprendes para que luego conozcas. Y uno entra como, uy, ¿y esto cómo funciona? Porque nuestra estructura está diseñada, humanamente hablando, para funcionar a la inversa. Primero conocemos, luego comprendemos. Aquí no. Aquí no, porque ya está revelado. Aquí no, porque usted necesita comprender primero lo que ese evento en la cruz significó para cada uno de los que estamos aquí sentados. Y es un asunto de dimensiones. Mira, ¿cómo así que el amor de Cristo se puede medir? Claro que se puede medir según la forma que se presenta aquí en estos versículos. El versículo 18, el amor de Cristo es ancho para incluir todo pecador elegido para su salvación. Échele una miradita al que está a su lado. Es pecador como usted y como yo y está incluido para la salvación. Además de ser ancho, es largo para que esa relación con su hermano pecador redimido dure por toda la eternidad. Es profundo para que alcance al más perverso de los pecadores. ¿Quién es el más perverso de los pecadores? Coja un espejo, coja su celular en la cámara y mírese usted mismo. Usted y yo somos los más perversos de los pecadores. Y es tan alto para llevar a ese conjunto de los pecadores hasta las nubes, donde le recibiremos. Recibiremos tomados de las manos al autor de la salvación y estaremos con él para siempre. Esto debemos comprender del amor de Cristo en la cruz. Los 4 puntos cardinales de la cruz. Ahora bien, cuando esta realidad se comprende desde las medidas de Cristo, entonces Pablo procede a pedir que también el Señor, el Padre Celestial, nos permita conocer el amor de Cristo. Luego de ser comprendido, tiene que ser conocido. Y uno se preguntaría, ¿cómo así? Entonces, ¿quién conoce el amor de Cristo? Y a la luz de esta porción, no es el que sepa definirlo. El que conoce el amor de Cristo trata a su hermano con la misma gracia recibida de Cristo. Es decir, fui perdonado sin merecerlo para que ahora obre con esta misma medida de perdón. Soy justificado, soy aceptado, soy redimido, fui buscado, soy corregido, soy protegido, soy provisionado, soy cuidado, soy tratado pacientemente para que yo proceda con este mismo amor con ese pecador que es mi hermano, pecador igual que yo. Solo quien conoce verdaderamente así a Cristo, trata así a sus hermanos en la fe. Las riquezas de nuestro Padre Celestial por medio de Cristo para nosotros son un asunto serio, grandioso, incalculable, nunca antes visto ni experimentado. Y como es algo tan importante para Él, Él tiene que asegurarse que sus riquezas no le hagan daño al corazón del creyente. Y como son tan importantes y especiales para Él, tiene también que hacer de nosotros, de nuestros corazones, un lugar especial para esas riquezas. No para que nos quedemos y nos enfoquemos en ella, para que nuestro corazón mire hacia el autor de las riquezas. Y qué forma más hermosa de asegurarse de eso cuando está tratando de que la iglesia se enfoque en el amor de Cristo. Al creyente es cierto que nos pertenecen las riquezas, pero no estaremos listos para disfrutarlas hasta que no comprendamos y conozcamos el amor de Cristo en compañía de nuestros hermanos. De esta manera Pablo
procede entonces a pedirle al Padre Celestial o a presentarle al Padre Celestial su última petición. Ora para que el Padre lo llene de toda la plenitud de Dios. Mire que es un proceso, es como una escalita, ¿cierto? Empezó desde la fortaleza en el hombre interior hasta la plenitud. Pero mire que la plenitud no se da fuera de esas relaciones en comunidad, de la experiencia de ese amor. Así que en esa última de la petición de la plenitud de Dios, usted y yo, sin darnos cuenta, la estamos recibiendo por medio del Espíritu Santo. Cuando el amor está en todo este esplendor en la iglesia de Cristo, allí el Espíritu Santo está respondiendo la última petición. Esa plenitud de Dios, toda la plenitud de Dios, el Padre pendiente en responder, Cristo morando en el corazón y el Espíritu Santo entregando esa plenitud en nuestras vidas. Es una respuesta de la Trinidad en pleno. El Espíritu Santo entonces obra para que en la vivencia del amor de Cristo fluya en cada corazón regocijo para la obra del Señor, descanso en las promesas de Dios y su cumplimiento, el experimentar la revelación de Dios y a su vez la compasión por quienes nos rodean, saber reaccionar cada uno ante las necesidades de los demás, optar siempre por hacer lo que es bueno y correcto a los ojos de nuestro Dios, mantenernos fieles a Jesucristo y aferrarnos a Él pase lo que pase, compadecernos de otros en su necesidad o sufrimiento, resistir activamente la tentación. Esto es el cumplimiento, la realidad de la plenitud divina en el corazón de un pecador. Aquí nos parecemos a Cristo. La oración que clama para que las riquezas de Cristo sean una realidad en la vida del creyente es, en tercer lugar, la confianza en el poder de Dios. Y tenemos que ser honestos. Cuando usted le presenta a Dios una gran petición que para usted lo es en oración y clama, hay una cosa como dice, Señor, ¿y esto cómo se va a dar? ¿Cómo me vas a librar de esto? ¿Cuándo me vas a sacar de esto? ¿Y cómo va a ser posible eso? Empiezan las inquietudes. Esto que Pablo presentó en oración es algo muy grande. ¿Cómo va a ser posible eso en el corazón de los pecadores? De nosotros, incluido el mismo que escribe esta oración. Bueno, y yo le invito para que usted lea en su casa los capítulos 4 a 6 de Éfeso y se dé cuenta cuál es la condición de la iglesia ahí. Por eso es cómo va a ser posible que eso acontezca en las condiciones actuales de la iglesia. Versículos 20 y 21. Pablo confía en el poder de Dios. Finalmente lo que Pablo presentó es el deseo de Dios, es la obra de Dios, entonces él la va a realizar con su poder y él debía confiar en eso. ¿Cómo es posible que algo tan grande acontezca en la iglesia, algo que está tan encima de nosotros, pueda verse como una realidad? Pero al cerrar su oración con esta poderosa doxología, se nos está mostrando que el apóstol se enfoca en la suficiencia que tiene el Señor en sí mismo y para con su pueblo. Por eso cierra su oración de manera tan gloriosa, dando gloria a nuestro Dios. Y en esta gloriosa palabra de cierre declara contundentemente el poder de nuestro Dios. ¿Quién es poderoso para hacer que sucedan tales cosas? Solo Dios puede hacer que esto acontezca porque Él tiene el poder para hacer mucho más allá de nuestra capacidad y de lo que pudiéramos humanamente pensar o pedir, aun cuando las peticiones estén basadas en su palabra. No fue lo que hizo pues en Cristo. A los judíos no les reveló en el Antiguo Testamento lo que iba a pasar en términos de salvación, pero no fue más allá. Nadie se lo esperaba, nadie se lo imaginaba. Dios es capaz de hacer todas las cosas.
acorde con su palabra y con sus designios. ¿Se acuerdan en Jeremías capítulo 29? Estaban ya los babilonios rodeando Jerusalén, listos para entrar y llevarse toda esta gente cautiva. Jeremías estaba por allá enjaulado en el patio de la Guardia Real y le llegan a decirle con una carta que firmara un documento que lo certificaba él como el único heredero de un bien de un familiar suyo. Y en esa situación, con la profecía que él mismo había recibido, que eso iba para largo, ese cautiverio, iban a pasar mucho tiempo de desolación en ese país, le llegan a decirle: oiga, firme que esto le pertenece a usted, y yo para qué quiero un bien en ruinas que ni siquiera sé si voy a disfrutar, y nadie lo va a poder disfrutar. Esto carga el corazón de Jeremías. El Señor le dice: recíbalo. Pero Señor, ¿cómo lo voy a recibir? Las escrituras, ¿esto para qué? Si no sabemos si cuándo va a darse regreso, cuántos años, 70, 100 años. Recíbalo y firme. A Jeremías le costaba creer que fuese posible, aunque él también lo había profetizado, un retorno. ¿Y qué hace Jeremías? Firma esas escrituras como señal de la respuesta por el poder de Dios de que el pueblo iba a regresar a la tierra, a Jerusalén, al país, a habitar nuevamente las casas. Humanamente era imposible eso. ¿Cuántas cosas tenían que pasar? ¿Y cómo se expresa Jeremías antes de firmar ese documento? Jehová Dios, tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder. Nada es imposible para ti. Eso está pasando en esta doxología. Hiciste lo que hiciste por medio de Cristo Jesús según tus planes eternos. No te va a ser difícil, Padre del cielo, que tu iglesia reciba las riquezas de Cristo que tú le preparaste para su disfrute, no solamente en el tiempo presente, sino por la eternidad. Cuando la iglesia de Cristo entiende y camina en el propósito eterno de Dios, el Padre Celestial es glorificado y la iglesia cumple la importante misión o deber para la cual ha sido llamada según las riquezas de Cristo: glorificar a Dios por la eternidad. ¿Queremos ver las riquezas de Cristo en nuestra vida como una realidad? Tomemos el camino seguro para recibirlas: la oración. La comunión amorosa con los santos hermanos en la fe y la oración que clame por dichas riquezas para que sean una realidad en nuestras vidas del creyente, nos lleva entonces a orar con un corazón que responde maravillado por el plan del Señor. A orar haciendo un clamor para que la plenitud de Dios sea vista en nuestra iglesia como una realidad, y a orar con la confianza puesta en que el poder de Dios responderá lo que para nosotros es imposible. Yo le invito a que se ponga de pie. Tome la mano de su hermano que tiene cerca. Después se echa gel o alcohol. No se preocupe por eso. Es más, ya cuando usted ingresó, le aplicaron. Que tiene cerca, tómelo. Y vamos a orar. Vamos a orar tomando como base esta oración de Efesios capítulo 3, versículo 14 a 21. Y vamos a pedirle al Señor que fortalezca a mi hermano en su ser interior. Vamos a pedirle a nuestro Dios que le permita recibir a Cristo morando permanentemente en su vida. Vamos a pedirle a Dios que a mi hermano lo llene del amor de Cristo, que le permita comprenderlo y conocerlo. Y vamos a pedirle que nos permita en conjunto experimentar la plenitud de esas riquezas de Cristo.